prohibido prohibir. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, esa era la época en donde el movimiento de masa en Europa generó toda una situación que provocó grandes cambios políticos. Bueno, siempre se ha dicho que cuando París estornuda, Europa se resfría. Sí, y por eso París se llama la ciudad de las luces, no por las luces, sino por la gran capacidad intelectual que es esa ciudad. Y por eso cualquier ataque a París nosotros lo llevamos. Claro. Los que tenemos un sentido de internacional lo llevamos en el corazón porque de allí han surgido las luces del pensamiento. Se irradió eso a Praga, a Berkeley, en Estados Unidos, pues fue realmente un año que era un infierno, bueno, al punto que Lyndon Johnson decide ni siquiera presentarse a la primaria del Partido Demócrata y que no iba a aceptar la decisión de su partido de correr nuevamente. Bueno, y es una que incluso, pues, en Panamá también tuvimos movimientos estudiantiles importantes y, pues, México termina con aquella masacre de Tlatelolco. Recuerda que en ese momento estaba en el mundo la guerra de Vietnam, la pelea en Sudáfrica por la lucha contra el apartheid, la lucha internacional en el mundo contra el colonialismo, una especie de liberación intelectual que se dio en los Estados Unidos. Estaba el movimiento por la paz, el movimiento de una gran peso en la sociedad posteriormente, que es el movimiento que llevó a una división interna a los Estados Unidos y una generación se perdió en todo ese proceso. Pero bueno. Bueno, a lo nuestro. A lo nuestro. Todo el mundo está buscando la lámpara de Diógenes y casi literalmente. Nada más una cosita para que usted se sienta un poquito en onda. Le voy a hablar del problema eléctrico, no se preocupe. Ayer escuchaba al candidato del señor Trump a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Un joven profesional de unos 47 años, es el nominado más joven. El más joven de la historia. ¿Y sabe qué es lo que le escuché? Criticar al presidente Trump por las críticas que le ha hecho al sistema judicial y diciendo que eso es peligroso y malo. Hay que tener entereza e independencia para hacer una cosa como esa. Cuando usted lo designa en un puesto y usted tiene que ser parte de un órgano y quien lo designó no entiende que para poder usted desarrollarse ahí necesita la independencia, entonces usted mejor no acepte eso. Porque queda ser subordinado a decisiones políticas y lo que hace es romper la institucionalidad del Estado. Es que a mí me maravilla cómo estos hombres que vienen de una propuesta de ultraderecha se pueden enfrentar a un hombre que cree tener todo el poder en sus manos. La verdad es que le digo esto para que usted vea cómo las cosas suceden en el mundo. También ayer el presidente Trump, en su acostumbrado lenguaje, le dice a los representantes, los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, si tú no apruebas la reforma sanitaria, estás votado. You are fired, en inglés. ¿Te acuerdas que él tenía un programa? Él tenía un programa, el jefe, el dueño. Bueno, él no puede votar a nadie. Los representantes de los miembros del Senado de los Estados Unidos solo lo puede votar en elección el pueblo de los Estados Unidos. Y hay más de 20 y tantos que están todavía indecisos. La votación es mañana. Mañana hay un debate intenso allá. Pero vamos nosotros al debatito de nosotros. Hombre. ¿Le parece? Mire, voy a hablarle un poco sobre el sistema eléctrico. Y la primera cosa que quiero es ponerlos a ustedes en el mismo nivel de conocimiento de hechos que yo tengo. La primera cosa, entonces, es decirle, hoy, el país amanece con un sistema eléctrico más precario, más débil. Veamos algunas cifras para que usted tenga idea de qué es lo que estamos hablando. En Panamá, nosotros tenemos generación hidráulica, térmica y eólica. Hay tres componentes del sistema eléctrico que usted debe mirar con detenimiento siempre. La generación, la transmisión de alta tensión y la distribución, que es la que le lleva la energía a usted a su casa. Bien. ¿Cómo estamos en generación? Para ver qué problemas tenemos. Bueno, en generación hoy nosotros tenemos una capacidad instalada de 2.389 megawatts. Hoy el sistema está requiriendo cerca de 1.540. Es decir, en materia de generación no tenemos problema. Hay 800 megawatts. Tenemos 1.540, lo que es la demanda por ahí en materia de potencia, y estamos consumiendo en megawatt hora por día 28.760. Bien, tenemos generación. Entonces, póngale un ganchito que
o póngale, este no es el problema. Claro, de estos hay un montón de máquinas muy caras y las máquinas más baratas son las que tienen PPA, costo por kilowatt hora, barato, como el agua, por ejemplo. Tenemos buenos precios para allá. No tenemos un problema de generación. En materia de transmisión, es donde tenemos el gran problema en este momento. Y le doy la distribución. Hoy estamos generando 34%, 34-35% hidráulico, un 41% en bunker, un 6% en diésel y autogeneradoras 4.23%, y algunas veces metemos entonces el parque eólico que también compensa esto. ¿Qué problema tenemos ahora? Con los incidentes que se dieron el viernes y los que se dieron anoche. Hoy tenemos un nuevo elemento negativo. Perdimos un nuevo transformador y perdimos una línea de Colón. De las 4 líneas perdimos una. Es decir, la ciudad de Panamá y San Miguelito, todo el área metropolitana, ha quedado reducida en términos de la capacidad de poder de transformar toda la energía que viene del interior de allá de Chiriquí. Y tenemos que depender más de la generación de Colón. Pero perdimos una línea allá y tenemos menos capacidad de transformación. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que estamos en un límite en la que si un mosquito pica la línea nos vamos. Para ponérselo literalmente. Entonces, a la actual capacidad de transformación, que es la limitante de hoy, si nosotros mantenemos la demanda por potencia y por energía al nivel que teníamos ayer, hoy vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que bajar el consumo, particularmente de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, porque la demanda va a subir. Cualquier incremento de la demanda por encima de esto va a disparar el sistema y va a crear problemas en los capacitadores, problemas de reactivos, problemas que se generan cuando la demanda, la demanda sobrepasa la oferta y entonces se dispara el sistema. Tenemos un problema serio. Entonces tenemos primera cosa que hacer, ahorrar. La segunda cosa que tenemos que hacer es decirle a la gente lo que está ocurriendo. Porque cuando no le decimos a la gente lo que está ocurriendo, le decimos, no, todo está normal, créame, yo no me alegro que las cosas estén mal, al contrario. Que nadie se puede Por más de 10 años yo trabajé en el sector eléctrico y conozco la angustia de los hombres y mujeres que trabajan en el sector cuando estos eventos ocurren. Este evento del viernes y el de anoche constituyen los eventos históricamente más grandes que ha tenido el sistema eléctrico en su historia que yo conozco. Antes de que yo... Son los 40 años Sí. del IRRE para acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrirle un espacio a nuestros técnicos para que manejen este tema. Y por eso que yo anoche decía que nosotros no necesitamos policías metidos para manejar esto. Ellos sí que cuiden el perímetro, etcétera, pero las decisiones técnicas las tienen que tomar nuestros ingenieros con nuestro respaldo. Hablo del respaldo del gobierno, de nosotros los usuarios, para que ellos resuelvan este problema. Pero aquí hay un problema grave además. Porque vamos a suponer que nosotros resolvamos creo que les tomará, fíjense lo que le estoy diciendo, de acuerdo a mi experiencia práctica en esto, le va a tomar entre 2 a 4 días poder estabilizar el sistema, a partir de hoy. Es decir, que estamos sujetos a otro apagón. Sin duda alguna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahorrar energía. ¿Qué cosas debe hacer el gobierno? Bueno, el gobierno debe ver cómo tomar medidas para que el consumo de energía y de potencia dentro de las instalaciones del gobierno disminuya sustancialmente. Recuerda que el lunes amanecieron diciendo, se liberan. Sí. ¿No? Y fue un error haber hecho eso, porque eso puso presión sobre un endeble sistema. Porque cuando terminaron las operaciones del domingo, lo que hicieron fue hacer un emparatamiento y a ver cómo salían el problema. Lo que yo hubiera hecho también. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero el sistema quedó endeble. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Bajar la demanda. No, tenemos que aparentar que estamos bien. Entonces no tenemos que aparentar nada. Debemos saber que tenemos un problema serio en transmisión. No solamente en las subestaciones,
en las dos líneas de transmisión están copadas. Por eso el presidente Varela, como dije ayer, en forma correcta, mandó, dio la instrucción, salió la licitación y está en construcción la tercera línea. Pero este mismo director de la ETESA ha sido un obstáculo para la terminación de la tercera línea de transmisión. Y lo oí por ahí decir, no, que faltan ¿cuántos postes? No, faltan más de 130 kilómetros para terminar de alambrar. Y hay más de 28 predios que no se han resuelto los problemas con los propietarios de los terrenos, y hay más de 70 que no le han pagado. Y él es el responsable de eso. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no tomamos medidas para incorporar esa línea? Pues que estamos interesados en comprar energía térmica, porque esa es la que transporta toda la energía hidráulica que hoy no se puede transportar. Y este director de la ETESA, al demorar con sus intervenciones dilatorias la terminación de esta línea, es el responsable que el gobierno esté gastando cerca de 20 y tantos millones de dólares en compensación a las empresas de generación que por no tener disponible la línea de transmisión tenemos que pagarle. Buena energía que nadie usa. Y él no la paga, la pagamos nosotros. Entonces, desde hace tiempo el gobierno debió tomar una decisión. Nosotros necesitamos un director de ETESA que conozca el sistema y sepa cómo manejar los proyectos. Administrar proyectos no es una cosa que lo hace cualquier persona. Porque el interés del gobierno es terminar la obra. Al terminar la obra, nosotros ya aumentamos la confiabilidad de transmisión, no así de sus estaciones. Entonces, en sus estaciones tenemos un grave problema de mantenimiento. No solamente en la subestación Panamá, en la subestación en general, producto de que tenemos dos líneas que están a plena capacidad y no pueden con la cantidad de cosas que tenemos disponibles, entonces no tenemos capacidad de transmisión. Estamos botando agua. Y eso es un pecado mortal en materia de generación. Entonces, ahora yo me hago la pregunta siguiente. ¿Qué ha hecho la autoridad de los servicios públicos? Que es la responsable de que los que están en el sistema, o sea, los operadores, tanto generadores como transmisores, como distribuidores, manejen el sistema con eficiencia y hagan los auditos técnicos correspondientes. Nosotros tenemos alguna información, Fernando. Por ejemplo, ¿de qué cosas? ¿Cuáles son los estados financieros de ETESA? A ver. Desde 2015 yo no veo los estados financieros de ETESA. No los veo. Me gustaría verlos. ¿Y por qué es importante? Porque esta es una empresa. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad de esa empresa? ¿Por qué se ha retrasado tanta la tercera línea? ¿Por qué no se le ha dado el mantenimiento correspondiente a las subestaciones? ¿Y por qué no ha habido una explicación seria? ¿Dónde están las intervenciones de la Autoridad de los Servicios Públicos? Entonces, tenemos otra deficiencia en el sistema, que es que el ente regulador no está ejerciendo las funciones regulatorias para garantizarnos a nosotros. Entonces, todos los días usted lo ve hablando por allí, diciendo cosas, ¿no? Sin el mayor fundamento y tratando de tapar lo que la realidad nos está demostrando. A mí no me alegra absolutamente nada que vaya mal. Entonces, estos hechos que se complican le llevan al gobierno. Yo le quiero hacer una sugerencia al presidente Varela. Nosotros necesitamos montar rápidamente una comisión técnica de ingenieros nuestros, eléctricos y electromecánicos, que nos pueda hacer una fuerza de tarea para hacer todas las mejoras que necesitamos hacer en el área de transmisión. Todas. Y ver qué tenemos que hacer para terminar la tercera línea y qué tenemos que hacer para mejorar todo esto. No tengo la menor duda, señor presidente, que tendrá usted el respaldo de todos los usuarios del sistema, de todo el sector obrero, de todos, porque el que se queda sin transporte de noche se expone a muchas cosas. Y el sector empresarial. Entonces, nombre una comisión técnica para que junto con los ingenieros nuestros que tiene usted eléctricos, que hay muy buenos ingenieros eléctricos ahí en ETESA, cambie esa dirección
de TESA, ponga a alguien que pueda manejar y administrar correctamente esto. Mire lo que está pasando en su dirección. El ente regulador no está funcionando. Y yo entiendo que el director de esa entidad no comprende qué es la regulación. Él es el que tiene que regular en el marco de la ley y no al margen de la ley. Está más preocupado en ver las concesiones eléctricas que en ver cómo funciona el sistema eléctrico. No solamente él tiene que regular el sistema eléctrico, tiene que regular la telefonía y el agua. Usted lo ha visto producir documentos sobre cómo está el sistema de agua, tantos problemas que tenemos, o el sistema que tiene que ver con telefonía. Esto no es la Codeco. La Codeco no tiene nada que ver con agua, ni con electricidad, ni con telefonía. Eso es una función de la autoridad de los servicios públicos que ha caído en su máxima incapacidad para ver estos problemas. ¿Y por qué? Porque no entiende la función regulatoria. El regulador es un hombre independiente que no tiene que estar sujeto a los vaivenes políticos de nadie. Anoche se nos fueron varias generadoras. Entonces, hoy amanecimos, Fernando, más endebles. Entonces, no podemos... Si usted quiere resolver un problema, no siga haciendo lo mismo que creó el problema. Cambie lo que creó el problema y busque la solución. Tenemos suficiente capacidad técnica instalada en este país, en ingenieros eléctricos, en electromecánicos, en obreros calificados, para que resuelvan este problema, pero tenemos que darle los recursos y darle la dirección correspondiente y la autonomía para tomar las decisiones. Porque además de todo esto, tenemos que terminar la tercera línea y resolver el problema de las subestaciones. Una vez que resolvamos ese problema, tenemos otro problema. La generación. Que es la distribución. Entonces yo no le puedo estar exigiendo a las empresas de distribución un nivel de eficiencia cuando mi línea de transmisión está teniendo tantas deficiencias y tantas fluctuaciones de voltaje que se transmiten entonces a la distribuidora. Y vaya pregunta allá en Chorrera, en Arraiján, donde sea, estas fluctuaciones de voltaje están eliminando, dañando equipos. Entonces tenemos que actuar con seriedad, con responsabilidad. Y tenemos que tener los hombres y mujeres adecuados para los puestos de dirección técnica y regulatoria. No podemos quedar en manos de gente cuya responsabilidad está puesta en quién lo puso allí y qué piensa mi jefe. No. Él está allí para regular, para velar, en el caso de la CEP. Y en el caso de TESA, es una empresa que tiene la responsabilidad de entregarnos en forma confiable toda la transmisión y transformación que esa transmisión debe hacer, que no lo está haciendo. Y consecuencia de eso, el país no solamente tiene el sistema inestable en este momento, sino que está pagando millones de dólares como compensación a las generadoras por no tenerle disponible transmisión. Wow. Entonces, ¿para qué mantener a alguien que no nos está sirviendo en esto? Entonces, cuando uno lo oye hablando, comienza a decir cosas graciosas, como si fueran los demás. Yo no le veo ninguna gracia a tener que ocultarnos una realidad. Yo no creo, el presidente de Varela no tiene que ver nada con esto. Incluso podemos tener todo el equipo bueno y nos pueden pasar incidentes. Ese no es el punto. El punto es si tenemos la gente capacitada para administrar lo que está administrando. Y aquí hay una gran responsabilidad de falta de administración técnica del director de TESA, aunque allá haya buenos funcionarios. Y también una falta de capacidad técnica del regulador, ¿no?, que ha permanecido callado frente a todas estas irregularidades que ocurren a lo largo de todo el sistema. Ahora sí. Le dejo esto allí y los invito a ustedes usuarios a que ahorremos energía. Hoy el sistema, vuelvo y le reitero, está más inestable. Necesitamos que usted ahorre energía. Todo el que tenga generadora siga ahorrando. El gobierno debería tomar una decisión y volver a instalar las restricciones del uso de aire acondicionado o cambiar el horario. Esto va a durar 2, 3, 4 horas, los que sean, porque cuando hubo el incendio, Fernando, todo el cableado de la subestación se quemó. No tengo la menor duda que hay cosas que están pasando por allí
que en la urgencia no se tomaron en consideración y necesitamos calma. Calma. Pero necesitamos hombres y mujeres que nos dirijan bien. Y necesitamos que el gobierno actúe en conjunto con los técnicos que tiene y resolvamos el problema. Bien, quisiera tocar otro punto si me tienes. Hombre, la encuesta. La encuesta. Bien, ayer se publica una encuesta de Lista Negra. No soy responsable ni asumo la responsabilidad de ningún número de Lista Negra. Tengo mis propias opiniones profesionales sobre ellas. Recuerde que una encuesta refleja, los números por sí solo no hablan. Los números tienen que tener una coherencia con lo que está ocurriendo. Entonces uno siempre cuando ve unos números de una encuesta, uno ve el entorno en que esos números se dieron. El entorno de los números dicen una cosa y los números dicen otra. Pero aún así, tomando los números y por criterio profesional, los números que ustedes ven allí de la encuesta, todos esos números que ustedes ven en la línea en sinuosa, son responsabilidad de Lista Negra. La línea de regresión es mi responsabilidad en análisis matemático de la línea. La tendencia, a pesar de que el presidente sube 4 puntos, la tendencia es a la baja si usted mira largo plazo. Y es que todavía no ha habido una subida sustancial que permita un movimiento. El slope de la curva, o sea, la tendencia, la inclinación de la curva ha disminuido casi 0.4, lo cual significa datos buenos para el presidente. Pero la variable sigue siendo la misma. O sea, el entorno donde estamos ahora mismo, esos números no son buenos para ninguna gestión. Si usted me pregunta con esos números, ¿qué nos dice? Bueno, nos dicen que el gobierno está mal, en la opinión pública. Porque lo raro de esto es que nosotros siempre estamos midiendo gestión del presidente, pero el resultado esta vez fue peor para la gestión del equipo de gabinete, y procuradora y contralor fueron los que recibieron los palos. Eso depende si yo quería que eso fuera así. Yo no estoy diciendo que eso fue así, porque no tengo tengo números que me dicen lo contrario. Sí, es como si yo quisiera probar una tesis. Eso es como cuando, por ejemplo, un auditor decide que yo me robé algo, entonces va a probar que yo me robé algo. Entonces la auditoría no refleja el contrario, sino refleja lo que él quiere probar. Entonces, ese es el problema de tener. Por eso le digo con mucha certeza, yo no respondo por esos números. Tengo otra opinión, pero mi responsabilidad, cuando hubiese alguien aquí de la empresa esa, podríamos debatirlo. Ahí está la línea de regresión que le está indicando el nivel de correspondencia entre la falta de transparencia de gobierno y su baja calificación. De manera que esto es lo que quiero decirle. El margen de error de esta encuesta es 2.8. Cuando el margen de error sube a 5%, usted puede coger la encuesta y borrarla. No pongo mis manos por esa encuesta, pero esos son los números. Y finalmente quería decirle, estaba viendo una información sobre la licitación de la carretera de Puente de las Américas a Arraiján. Le quiero decir que el consorcio ganador MECO no es MECO. Ese es un consorcio que se compone de Acciona y MECO. Acciona es una compañía española de gran prestigio. Acciona es 70% y MECO es 30%. Es decir, el líder del consorcio, el responsable del consorcio técnico es MECO. Es Acciona, una compañía española de gran prestigio. Nada más le quiero decir eso para que lo pongan en su junta perspectiva. Yo espero que tomemos medidas urgentes para resolver el problema de la crisis energética y le bajemos un poco el diapasón a esto para poder entrar entonces a resolver el problema estructural de transmisión y después volver un poco a la parte de generación, de distribución y prestarle atención a la generación a partir del 18 y 19. Fíjese lo que estoy diciendo, el sector eléctrico está en una compleja situación, pero no en generación en este momento, es esencialmente un problema de transmisión cuya responsabilidad de su gerente queda bien cuestionada. Y lo que yo propongo es que no podemos seguir con lo mismo. Tenemos que buscar quién pueda resolver este problema y necesitamos tener un equipo técnico y una dirección adecuada para manejar y la terminación de la línea 3 del metro de transmisión. A ver qué pasa, hombre. El comentario del ingeniero José Blandón.